Bueno, muy bien. Un saludo muy especial para mis compañeras Luz Margeri Mota, Liliana Góngora y María Alejandra Villate. Les doy la bienvenida a este ejercicio de debate para el cierre de nuestro curso de Fundamentos en Salud Mental, eh, en el cual vamos a intentar sacar algunas conclusiones, hacer alguna reflexión en torno a dos aspectos que son centrales para nuestro curso. De un lado, analizar el tema que elegimos en un ejercicio previo, que es el de los problemas de los estados de ánimo. Eso a la luz de eh, los dos abordajes principales en salud mental. De un lado, el abordaje tradicional y del otro, el abordaje de la salud mental comunitaria. Por supuesto, debemos arrancar hablando justamente de esa problemática que decidimos elegir, la problemática de los estados de ánimo, una problemática que nos resulta particularmente sensible. Eh, todos lo vivimos todo el tiempo. Nuestro compañero de trabajo, nuestro familiar, nuestra pareja, nuestro hijo, el vecino. eh, los vemos como con mucha frecuencia enfrentan diferentes dificultades de la vida y enfrentan esas dificultades con un padecimiento, con un sufrimiento interno muy fuerte que, que luego puede degenerar en trastornos ya propiamente dichos, en temas de depresión, trastornos ciclotímicos o bueno, de otra índole. Eh, a eso sumémosle que estas cifras de los trastornos del estado de ánimo han venido subiendo de una manera supremamente importante, de modo que se ha convertido en una preocupación para las autoridades, tanto así que se traduce en esfuerzos desde las políticas públicas para intentar eh, incentivar un mejor manejo de esas problemáticas. Con ese contexto, entonces, conviene ahora pensar en esas dos perspectivas de abordaje para preguntarnos cómo hemos de abordar las problemáticas de los estados de ánimo. Entonces, si les parece, eh, arranquemos por el abordaje tradicional en salud mental de estas problemáticas de los estados de ánimo. Claro que sí, John. Desde una perspectiva tradicional, los problemas del estado de ánimo en la salud mental, pues ha sido elaborado de manera individualizada y médica, centrándose en el diagnóstico, en el tratamiento de enfermedades mentales como lo que son la depresión y la ansiedad. Este enfoque considera que los trastornos de estado de ánimo son causados por desequilibrios químicos en el cerebro y la solución suele ser la prescripción de medicamentos psicotrópicos para corregir estos desequilibrios. Además, la terapia individual como un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, se ha utilizado siempre como un método principal de tratamiento. Bueno, ya pues por otra parte, en contraposición tenemos el abordaje desde la psicología comunitaria. Aquí abordamos más los factores sociales, económicos y culturales que influyen en nuestros trastornos de estado de ánimo dentro de un contexto comunitario más amplio. Por parte de la intervención, los profesionales de la salud mental pueden incluir un apoyo en cuanto a capacitaciones sobre las herramientas para enfrentar estos trastornos. Y ya toman un papel más secundario, empoderando como tal a la comunidad. Adicional, esta perspectiva promueve un cuidado desde la promoción, fortaleciendo recursos comunitarios, mejorando condiciones sociales, económicas y pues creando entornos más saludables. Para cerrar de pronto este punto de vista, quiero mencionar un aporte desde el psicólogo comunitario Julián Rapaport, quien enfatiza en la salud mental que no solo depende, como en esa intervención clínica, sino que también en la calidad de las relaciones sociales y el sentido de pertenencia. Una comunidad fuerte y solidaria puede ofrecer un apoyo emocional y práctico que mejora el bienestar mental de los niños. Bueno, entrando yo en este debate, compañeros,
pensaría yo que entonces no podemos, lo voy a decir así, satanizar que en algún momento el modelo tradicional dio respuesta a las necesidades y las problemáticas, digamos, sociales, mentales, pero sabemos que ya se han quedado cortas. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que es, trabaja desde un enfoque del individuo. ¿Sí? Trabajando, como decía bien Liliana, los síntomas, ¿cierto? Que en este caso hace alusión a los trastornos del estado de ánimo, es decir, más desde un enfoque clínico. Pero ¿qué pasa? Ya es necesario pasar a reconocer, como también lo decía María, ya no podemos solo quedarnos desde ese enfoque, sino que tenemos que ver que también juega un papel importante y crucial tener en cuenta que afecta, ¿cierto?, a las personas y pueden llegar a aumentar, digamos, estos estados del ánimo con relación al contexto social, económico y cultural. Entonces, esto nos va a permitir que si miramos desde un enfoque más comunitario, pues nos va a permitir entender cómo factores, por ejemplo, como la pobreza, la discriminación y la violencia también pueden influir en la salud mental de las personas. Y esto, como bien lo decía María, va a permitir un abordaje más holístico. Adicionalmente, pienso yo que lastimosamente muchas veces, digamos, el enfoque tradicional, compañeros, se ha quedado más desde una, digamos, de ser más reactivo. Es decir, se centra más en dar respuesta, en entender, ¿cierto?, el tratamiento de la enfermedad porque ya apareció. Mientras que nuestro enfoque en salud, pues como su nombre lo diga, va a ser más, digamos que la meta es ir más a la prevención y a la promoción de la salud. Por eso, digamos que la meta nuestra como especialistas en salud mental comunitaria va a ser que podamos implementar programas que permitan la prevención, la intervención temprana y la promoción de la salud mental en la comunidad, así como nos lo referencia Buitrago en el 2018. Es lo que tendría como para, digamos, complementar un poco esas miradas. Muy bien, bueno, muchas gracias, compañera Luz Margeri, compañera Liliana, compañera María Alejandra. Bueno, yo quiero retomar la postura que nos comparte la profe Margeri porque efectivamente nosotros que estamos en este proceso de formación en salud mental comunitaria, pues fácilmente nos podemos enamorar de esa perspectiva de salud mental comunitaria y podemos caer en el error de ignorar las perspectivas anteriores, porque se ha dicho, un entorno ideal no garantiza la ausencia de problemas de los estados de ánimo. ¿Sí? Vayámonos a los países más desarrollados, con sistemas de salud muy potentes, con educación gratuita, con subsidios al desempleo, básicamente sin pobreza, sin guerrilla, sin paramilitares, eh, con altos niveles de desarrollo, y aún así son notables las cifras en trastornos de estados de ánimo, lo que implica que la respuesta reactiva también es necesaria. También debemos seguirla manteniendo y consolidando. Esos recursos diagnósticos, esos recursos, esos procesos de intervención, hay que seguirlos manteniendo. Claro que sí, para nuestros entornos especialmente, pues sí es muy importante la perspectiva social comunitaria, de la salud mental comunitaria, porque claramente por lo que sí destacan nuestros entornos es precisamente porque no son saludables, ¿sí? Entonces, esa perspectiva de salud mental comunitaria, pues es una necesidad imperiosa. Bueno, con esa cuña, entonces vamos ahora a pasar al segundo punto, que tiene que ver con, entonces, qué acciones, qué propuestas plantear desde cada una de las perspectivas frente a las problemáticas de los estados de ánimo. Gracias, John. Voy a hablar un poco de las acciones desde la perspectiva tradicional. Las acciones son el diagnóstico y tratamiento farmacológico. Se diagnostica el trastorno de ánimo y se recetan medicamentos para controlar los síntomas. Otro sería la terapia individual. Se ofrece terapia individual para abordar los síntomas y las causas subyacentes del trastorno.
Y como tercero está el enfoque de que no nos gusta mucho, pero sí hay que hacerlo, como tú lo decías, se centra en lo que son los síntomas, se centra en reducir o eliminar los síntomas del trastorno de estado de ánimo. ¿Qué alcance se está dando? El control de síntomas, mejorar la calidad de vida, la reducción del sufrimiento, el enfoque en el individuo, o sea, la atención personalizada, detallada, la eficacia comprobada bajo los tratamientos basados en la evidencia científica y las limitaciones, pues el acceso limitado a servicios especializados, el, el, que se optimiza todo y los costos también tan elevados que se presentan en los medicamentos desde la perspectiva tradicional. Ya, bueno, con la perspectiva de la salud mental comunitaria, como lo habíamos mencionado, ampliamos este enfoque hacia la prevención. Es más hacia la promoción de una salud mental y un apoyo continuo dentro de la comunidad a través de campañas comunitarias. Esto pues nos ayuda a reducir el estigma, promover bienestar emocional, actividades ya de salud mental en escuelas, lugares de trabajo, centros comunitarios, entre otros, ¿no? Aquí se busca no tratar solamente los síntomas, sino fortalecer también los recursos de afrontamiento y resiliencia a nivel comunitario, lo que nos permite formar esas redes de apoyo. Retomando un poquito a Michael White y a David Edson, ellos son los creadores de la terapia narrativa. Ellos nos argumentan que los enfoques comunitarios nos permiten una mayor adaptación y contextualización de las intervenciones. Bien, frente a esto, yo podría decir, y creo que estoy de acuerdo con lo que dice la compañera Liliana, sí, a veces es necesario el fármaco, porque eso depende también de los síntomas como lo tenga la persona. Pero lo que sí no podemos dejar de lado es que nos parece importante desde la, digamos, como de la mirada de la salud mental comunitaria, es que tenemos que empezar a hacer talleres psicoeducativos con las familias. Porque a veces vemos, ay no, o sea, la familia, la persona se enfermó, entonces al desconocer, como yo a veces les decía a mis compañeros frente a eso, claro, si tú tienes una pierna rota, fracturada, se te ve, pero nadie ve si estás sufriendo de depresión o ansiedad porque no se ve. Entonces, eso hace que sea necesario crear talleres psicoeducativos para que podamos, ¿cierto?, educar a las familias sobre cuáles son los síntomas y los signos de esos estados de ánimo. ¿Cuáles son esas posibles estrategias de afrontamiento y cómo poder apoyar a sus familiares o a su familiar que en este momento está padeciendo? ¿Por qué? Porque el hecho de desconocer hace que muchas veces no podamos prestar unos primeros auxilios psicológicos a esa persona y que tristemente compañeros terminan en intentos de suicidio o suicidio. Adicionalmente, crear, que yo creo que esto es lo que le va a dar el plus a nosotros como especialistas, es que podamos crear posiblemente esos grupos de apoyo, esos grupos de escucha, en donde les permita, por ejemplo, a las familias que están padeciendo o que algún familiar pues puede recibir ese apoyo emocional y es diferente cuando yo veo a otras personas que han pasado por lo mismo, decir, ah, no somos los únicos o no somos los raros, sino que esto puede pasarle a cualquiera y poder tener esas herramientas de afrontamiento. Y adicionalmente que se pueda crear pues esos programas de intervención familiar. Muchos de los conflictos, de los problemas es porque no hay diálogo, porque no hay una adecuada resolución de los conflictos y porque no hay una adecuada gestión de las emociones en nuestros miembros de la familia o de la comunidad. Entonces, ¿terminan en qué? En peleas, en violencia o en muchos casos, ¿cierto? Personas con depresión, ansiedad por no resolver adecuadamente. Entonces, ¿qué impacto genera esto? Por ejemplo, familias con mayor conocimiento, ¿cierto? La problemática para poder atender, ¿cierto? Tener como herramientas para el manejo de los estados de ánimo de sus miembros, ¿cierto? De manera efectiva. Adicionalmente, se fortalecería obviamente la dinámica familiar y se reduciría, compañeros, el estigma, ¿cierto?
o es que yo no voy al psicólogo porque no estoy loco, pero también es importante ver que también hay una discapacidad que le llamamos psicosocial, que yo también puedo tener no ganas de hacer nada y no es malo. Estoy mal, necesito ayuda. Y adicionalmente, pues eso nos permitiría también poder prevenir, ¿cierto? Como la recurrencia de episodios de esos malestares, es decir, como que vuelva a reincidir. Si yo hago un buen abordaje, un buen acompañamiento, podríamos verlo. Pero también pienso que es importante empezar a capacitarnos, empezar a capacitar al personal de salud mental. ¿Para qué? Para poder que entre todos también podamos apoyar y activar esas rutas. Porque muchas veces lo que hacemos, y lo hemos visto, ¿cierto? Empezamos a pelotear a la persona para que vaya aquí y acá, o tiene una problemática y no le dan la cita sino dentro de un mes, 2 meses, cuando se puede estar agudizando la situación. Entonces, si también le damos herramientas a la comunidad, es muy posible que podamos atender, ¿cierto? Vuelvo, insisto, desde esos primeros auxilios psicológicos a nuestros familiares o nuestra comunidad y pues ser más efectivos en esa intervención. Bien, bien. Muchas gracias, compañera Luz Margeri, María Alejandra, Liliana. Bueno, creo que con lo que se ha dicho hasta el momento, de un lado, renovamos la conciencia sobre lo que significan los problemas del estado de ánimo en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Hacemos conciencia sobre la responsabilidad que tenemos como profesionales de este campo de conocimiento. Y por supuesto hacemos conciencia de lo que nos viene planteando eh, la perspectiva de la salud mental comunitaria como alternativa para fortalecer el abordaje de salud mental. Sumar solamente la necesidad de no abandonar lo tradicional, porque como ya lo decía anteriormente, se requiere también, se requiere mantener el esfuerzo de investigación en temas como prevalencia de estos trastornos, como implicaciones a nivel laboral, familiar, social de estos trastornos, eh, seguir investigando sobre la pertinencia de procesos farmacológicos, eh, eh, así como seguir trabajando en la habilitación de espacios institucionales que se ocupen de esto, porque en todo caso hay una gran cantidad de población que requiere de este tipo de servicios especializados institucionalizados. Eh, y ya bueno, habrá oportunidad de pensar en otro tipo de instituciones con otro tipo de enfoque más comunitarios. Entonces, cierro diciendo que ha sido un muy buen ejercicio. Les agradezco mucho sus aportes y muchas gracias.